Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Hola, buenas tardes a todas y todos quienes cada miércoles nos acompañan en esta misión de Voces y Política. Al ser las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a esta, la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad. Les saluda en esta oportunidad Fernando Celedón. Hoy, miércoles 29 de mayo del 2024, vamos a estar conversando sobre luchas estudiantiles y la universidad pública latinoamericana, los embates de la agenda neoliberal. Y antes de presentar a quienes nos acompañan para esta temática tan interesante, tan importante y tan prioritaria en la coyuntura actual latinoamericana, vamos a hacer una introducción. La violencia verbal, psicológica, física, jurídica y hasta histórica de muchos gobiernos de América Latina en contra del movimiento estudiantil de las universidades públicas ha aumentado en los últimos años. Estos tipos de violencia son la primera acción de un listado de repertorios de coerción y coacción que estos gobiernos utilizan tras la toma de decisiones de política económica y fiscal que busca reducir el financiamiento o anuncia del todo su eliminación. Los argumentos son tanto técnicos como ideológicos. Uno de los avances democráticos de mediados del siglo XX, como lo fue la conquista de la autonomía universitaria, hoy se busca eliminar bajo el pretexto de la búsqueda de la eficiencia en el uso de las transferencias públicas. Los devotos de la ortodoxia del mercado llaman desde los liderazgos neoliberales a la eliminación de esta institución que está consignada como un derecho constitucional y es una conquista desde 1908 con la reforma de Córdoba del movimiento estudiantil. El pensamiento científico crítico en el relato neoliberal se define como adoctrinamiento, sobre todo aquel mensaje que denuncia las serias lesiones que las políticas fiscalistas infringen a la conquista del Estado social de derecho. Las políticas neoliberales que han demostrado una y otra vez su impacto en el crecimiento de la pobreza estructural. Hoy los populismos de derecha y de izquierda se sienten incómodos por el papel cuestionador y contestatario del movimiento estudiantil, que siente cómo se cercena el derecho a la educación como un derecho humano. Cada país y cada movimiento estudiantil puede contar peculiaridades propias, pero en términos generales hay una coincidencia entre el avance de los populismos, sobre todo los de derecha, las alianzas en la liberal internacional, las fraternidades pentecostales, y junto con esto se asoma la sombra lamentable hoy del narcotráfico y el crimen organizado. También hay conflictos al interior de las universidades públicas, tanto por la penetración de estos intereses como los abusos de élites académicas que en estos actos abren la puerta para que justifica el relato neoliberal de la eliminación del financiamiento público y la pertinencia universal de la oferta académica. Igual el avance de la tecnología, el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial están cambiando el sentido de la educación como un elemento accesorio en la búsqueda de calidad de vida y bienestar colectivo. Está tomando un rumbo hacia la ambigua zona de relaciones laborales donde el conocimiento crítico y constructivo está dando paso a vínculos en los cuales el nivel educativo no es central en la movilidad social y generación de condiciones dignas de vida. Son muchos los desafíos que el movimiento universitario enfrenta en el contexto actual. Sumaría en los últimos meses la posición de la universidad universal como forma de alimentar el espíritu crítico y el avance de la ciencia, denunciando el genocidio del pueblo palestino, lo que ha evidenciado además cómo penetran los intereses de élites económicas en el devenir de la ciencia y la tecnología en muchas universidades
del primer mundo. Diversos son los frentes abiertos que evidencian este embate mundial en contra del pensamiento autónomo, libre y científico de las universidades, sus docentes y sus estudiantes. Y como es histórico, el movimiento estudiantil está siempre listo en la trinchera de la defensa de la universidad pública. Para hablar de este embate, estos temas, vamos a contar con la participación de Amanda Harumi. Buenas tardes, profesora, ¿me escucha? Buenas tardes, saludo especial a los estudiantes de Costa Rica y también a Claret, mi amiga, hermana, que lucha por la educación, no solamente de Costa Rica, pero también de todo continente. ¿Cómo está el clima por ahí, profesora? En Brasil está frío, muy frío. Ok. Ella es Amanda Harumi, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Sao Paulo. Cuenta con una maestría en Integración Latinoamericana. Es estudiante del doctorado en Integración Latinoamericana. Fue profesora de Política Latinoamericana por la Fundación San Andrés. Actualmente es secretaria general de la UCLAE y directora de Relaciones Internacionales de la ANPG. Columnista de Roda Munda del canal Opera Mundi. Es consultora de CRESMA 5, UNESCO y ESALC. También consultora de la Comisión Nacional de Políticas Educativas de la Juventud de Gobierno brasileño, miembro del directivo del comité de la GSF. De nuevo, muchas gracias por estar en compañía. Y también vamos a compartir la conducción de este programa con una persona que esperamos y la estoy embarcando aquí públicamente a que se integre, la estoy comprometiendo, tal vez la palabra no es embarcar, la estoy comprometiendo a que se integre a nuestro equipo de trabajo, ahora digamos en una nueva etapa de su vida académica. Nos referimos a María Claret Calderón, graduada de la carrera de danza de la Universidad Nacional, actualmente en la carrera de Ciencias Políticas de la UCR, quien desde hace como 15 años, desde que tenía 15 años, no, desde que tenía 15 años, es lideresa en el movimiento estudiantil de nuestro país y además conoce de los micrófonos de Voces y Política. Un gusto, Claret, que estés aquí en el programa. Muchas gracias. Es un honor volver a estar aquí, ya se siente como en casa, y también compartir hoy la conversación con mi compañera de lucha latinoamericana, Amanda, que nos tiene mucho que decir desde su experiencia, y de verdad este es un tema en el que hoy esencialmente tenemos que volver la mirada. A través de Claret, para esta emisión de Voces y Política, logramos algunas grabaciones testimoniales de líderes estudiantiles de Argentina, de Ecuador, de Cuba, por supuesto lo que nos va a contar la profesora Harumi de Brasil, y es que recorre como una ola realmente muy desafiante y lamentablemente con muchos efectos negativos sobre la universidad pública, estas políticas anti-universidad pública. Así que vamos a tener un programa bastante elaborado. Gracias de nuevo a Claret por habernos apoyado en esta producción. Y les recordamos a todos los que nos están escuchando en este momento que estamos por la 96.7 Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al teléfono 2234-3233 o perfil de Facebook, programa Voces y Política, en Instagram como Voces y Política. Para iniciar con el programa, vamos a escuchar un primer audio, un primer testimonio con noticias realmente dramáticas, diría yo, para la universidad pública en Argentina, de la compañera o la estudiante Piera Fernández. La situación de las universidades públicas en Argentina es absolutamente crítica.
Es de hecho una de las situaciones más difíciles que nos ha tocado enfrentar como sistema universitario en nuestra historia. Esto se debe principalmente debido a que no se aprobó en el Congreso de la Nación un presupuesto para el año 2024 y por tanto el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, que ha eliminado y degradado el Ministerio de Educación a una Secretaría de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias a una Subsecretaría de Políticas Universitarias, decidieron en un principio no incrementar los recursos de las universidades y que funcionen con exactamente el mismo monto de dinero que lo hacían a inicios de 2023. Recordemos, en un contexto muy particular para la Argentina, porque estamos ante un proceso inflacionario en el periodo de ese año que llega al 289%, casi un 300% de inflación. Esto implica que hoy las universidades están contando con un tercio de su capacidad de inversión o de poder adquisitivo que tenían el año pasado, que han tenido históricamente. Esto implica un ajuste brutal sobre las becas de los estudiantes, la imposibilidad de pagar las tarifas de servicios como el de la luz o el gas, la imposibilidad de arreglar si se rompe un banco o una ventana, el no contar con financiamiento para sostener la maquinaria de alta tecnología que tenemos para investigar, no poder sostener los programas de extensión. Se han frenado las obras de infraestructura en todas las universidades nacionales. Esto pasa con el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades, pero también hay una situación muy, muy grave en torno al salario de los docentes y los no docentes de las universidades, donde el espacio de negociación en la paritaria se ha roto, donde tenemos un gobierno que no está abierto al diálogo y que hace incrementos salariales sumamente unilaterales que han hecho que en los últimos 4 meses hayan perdido casi el 40% del poder adquisitivo de su salario los docentes y los no docentes. Es una situación tremenda porque hoy tenemos trabajadores universitarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Realmente es muy triste. Pero a esto se le suma esta campaña de desprestigio violenta que el gobierno ha llevado adelante contra las universidades, tratándolas de curros de la política, de cajas negras, de lugares donde por haber política había adoctrinamiento, donde no hay libertad, donde no se puede pensar distinto, con muchas falacias, mentiras y con esa construcción de siempre señalar con el dedo al que piensa distinto. Este gobierno ha intentado instalar una campaña muy fuerte para desprestigiar a las universidades públicas, pero esta campaña claramente ha fracasado, producto de la movilización histórica que estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias y todas las familias de la Argentina salimos el pasado 23 de abril, más de 1,5 millones de personas en todo el país a defender a nuestra universidad pública. Ante esto, han habido algunas respuestas por parte del gobierno, aún insuficientes todas ellas. En esta última semana hubo una actualización del presupuesto, pero solamente para la Universidad de Buenos Aires, con una actitud absolutamente discriminatoria e intolerable para el resto de las 60 universidades de todo el interior de la Argentina. Así que estamos hoy en pie de lucha, todas las universidades, todos los trabajadores y todos los estudiantes pidiendo lo que nos corresponde para poder seguir funcionando. Hemos escuchado a Piera Fernández, líder estudiantil de Argentina, quien nos ha hecho un recuento muy pormenorizado, diríamos, de la situación de la universidad pública en Argentina y este embate de las políticas del actual gobierno de Argentina. Quizás para Amanda y para María Claret, lo primero que nos gustaría escuchar a quienes estamos en esta misión es cuál es la panorámica a manera introductoria en general que desde la organización estudiantil tienen ustedes del rumbo que está tomando la universidad pública en América Latina. Podemos comenzar con usted, Amanda. Claro, en una mirada del continente, creo que es importante comprender que los proyectos neoliberal que hay, como en Argentina, que pasó ahora mismo en Brasil con Bolsonaro, tenemos también en Ecuador,
Estos avances de un proyecto económico neoliberal no están solos, están también con un proyecto político de persecución, de avance antidemocrático e infelizmente también con un avance de militarización, defendiendo que la escuela o que la universidad necesitan de orden, necesitan de una intervención militar. Y esto es totalmente contrario a que representa Latinoamérica para el mundo, porque Latinoamérica tiene su lucha por la educación muy fuerte. Podemos hablar de la reforma de Córdoba, pero también necesitamos hablar del modelo de la universidad en Latinoamérica, porque tenemos un modelo muy, muy bueno, no es perfecto, tenemos problemas, pero la autonomía universitaria, la autonomía fiscal, de presupuestos también, que aquí en Brasil nosotros tenemos autonomía de presupuesto, su capacidad de tener debates democráticos, de resistir históricamente a procesos políticos muy complicados como el de la dictadura militar. Entonces Latinoamérica es un espacio de lucha y resistencia de la educación, de la universidad, de los estudiantes. Pero ahora enfrentamos lo más duro que hay, que son los avances de una extrema derecha que es neoliberal, que utiliza el programa económico del neoliberalismo para cortar el presupuesto de la universidad y al mismo tiempo atacar políticamente la universidad. Y hay otra cosa muy grave que pasamos aquí en Brasil con Bolsonaro, pero que también pasa en otras partes del continente, que es una forma negacionista de la ciencia. En este momento súper decisivo para el futuro de la humanidad, que tenemos como un cambio climático, pasamos por una pandemia, tenemos problemas sociales, humanitarios, que necesitan de la ciencia. Estos proyectos políticos son neoliberales y también negacionistas. Por esto hoy es muy necesario que la sociedad comprenda la importancia de la universidad, de la educación y también de la ciencia. Gracias Amanda. Tal vez vamos a complementar, profesora Harumi, con lo que nos pueda compartir Claret, pero también a ella, aparte, digamos, de escuchar su opinión, también sería bueno que nos hablara un poquito de la organización estudiantil a nivel continental. Sí, bueno, primero me gustaría enviar un saludo a la compañera Piera, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Argentina, que han estado en pie de lucha, sobre todo en este contexto de recorte y de todo este proyecto que ya ella nos describió en su audio, y también le enviamos toda la fuerza. Porque es importante, ¿verdad?, aquí tomar en consideración, como ya lo hablaba la compañera también, Amanda, las universidades públicas latinoamericanas no solamente van con este derecho a la educación pública de calidad y democrática, sino que dentro de la universidad pública también históricamente se han construido proyectos políticos. Y las federaciones estudiantiles en algún momento de la historia, porque bueno, lo hablo desde Costa Rica y la experiencia propia nos ha mostrado que el carácter y este proyecto político neoliberal que ha venido recortando el presupuesto no solo ha afectado el funcionamiento orgánico administrativo de la universidad, sino que ha repercutido también en los procesos de organización interno de las federaciones de estudiantes, ¿no? Todas las federaciones funcionan pues muy distinto en la región latinoamericana, pero siempre nos hemos como mantenido en una misma línea, ¿no? De pronto hay unas que se ubican más en la socialdemocracia, que eso también es importante de ubicar, otras un poco más a la izquierda, ¿no? En la defensa sentida de también un proyecto político que surge desde la base de la clase social trabajadora, que al final de cuentas somos las personas que también entramos en la universidad pública. Yo creo que hoy no podríamos pensar la universidad pública sin la lucha estudiantil. Y lo vemos en Argentina. Han sido las movilizaciones más grandes que ha tenido el país cuando el
el gobierno de Milei salió con esta propuesta de recorte. Se movilizaron como no lo habíamos visto antes, hace años. Todavía la universidad pública es un proyecto político. Por eso quieren destruir la universidad pública. Lo vimos también el año pasado en Panamá, en contra de las protestas en contra del proyecto minero de la Quantum Company. Salieron las personas estudiantes a defender la soberanía nacional. Lo vemos en Ecuador, lo vimos en Chile, un proceso revolucionario que surge desde las bases estudiantiles, ¿no? Entonces, ¿cómo es el modelo universitario, ¿no? Neoliberalizado aún, sigue teniendo un proyecto político que cada vez pierde fuerza, pero que en momentos de crisis logra reaccionar ante los embates atroces de la derecha, como lo ha sido en estos casos extremos, ¿no? ¿Verdad? Y creo que eso también es importante tomar en consideración. Hay ahora también, con esto que mencionaba Piera, un relato construido, no es solo un proyecto político, sino se está construyendo un relato. Y lo que dice hoy Milei, yo lo veo reflejado en un presidente como Rodrigo Chávez. Esto de señalar con el dedo a quien piensa distinto. Esto de perseguir a la persona estudiante que piensa distinto, de reprimir y de sobre todo buscar que la persona salga de la escena política, salga de la esfera política, y eso la universidad no lo está logrando tampoco resolver. Hace unos meses que estábamos en Brasil en la conferencia de la CRES, hablábamos de la urgencia de que la universidad pública pueda en esta autonomía construir también seguridad a las personas estudiantes, representantes estudiantiles. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez hay más represión y lo vemos en las diferentes federaciones. Y cuando hay represión, tratamos de emitir comunicados, pero sabemos que los comunicados no son suficientes. Hay personas estudiantes que están siendo perseguidas, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, por las situaciones que viven sus universidades. Y aunque la universidad es autónoma, no ha logrado asegurarnos a las personas estudiantes que el proyecto político que se gesta aquí también lo podamos desarrollar de la mejor manera. Entonces aquí ese relato construido desde el gobierno y desde el Estado también está repercutiendo en la institución. O sea, ya no solo es el presidente Rodrigo Chávez el que me está persiguiendo, sino también hay una administración, también los docentes, también dentro de la propia universidad. Porque el proyecto es tan amplio y la agenda neoliberal se ha encargado de hacerlo tan bien que ha cambiado el modelo universitario durante todos estos años. Y eso también pues ha sido como parte de su proyecto pues político, ¿no? Perder el modelo de universidad pública latinoamericana y eso es también lo que está en riesgo hoy. Amanda, tal vez si podrías detallar un poco más cómo fue la experiencia en Brasil con el gobierno de Bolsonaro y qué ha cambiado con la actual administración de Lula. Sí, creo que es muy importante lo ejemplo de Brasil, porque tuvimos 4 años de Bolsonaro, pero también 2 años de gobierno Temer, que fue como resultado de un golpe contra la presidenta Dilma. Y cuando empezó este proyecto era explícito, un proyecto neoliberal, y con Bolsonaro avanzó para esto que estamos conociendo en Latinoamérica, que es un fenómeno común, que es la extrema derecha, no es solamente la derecha, es la extrema derecha. Y la extrema derecha tiene odio a la universidad, tiene miedo al conocimiento, a los saberes y a los cientistas. ¿Por qué? Porque ellos utilizan de la desinformación, de cosas que no son verdades, para construir su proyecto político. Entonces la universidad es un enemigo. Y también en Brasil, la universidad, el movimiento estudiantil, pero también el movimiento científico de posgrados, estuvieron siempre movilizados contra Bolsonaro. Tuvimos también en las calles millones de estudiantes que llamamos tsunami de la educación contra Bolsonaro.
No era tan fácil también desestabilizar el gobierno porque ellos como no cumplen con la verdad, gobierno tiene gobernabilidad. Entonces, los estudiantes estuvieron movilizados y también estuvieron movilizados en la campaña política de Lula. Pero pasa que no es tan fácil porque Brasil es súper grande como continental. Entonces ahora vivimos un proceso de reconstrucción de la política universitaria. Debatimos mucho esto en Brasilia, en la conferencia de ensino superior, que Claret estuve aquí con nosotros. Estamos como en un proyecto de reconstrucción, en un debate súper difícil porque ahora tenemos como la virtualización de la universidad, algo difícil de debatir. Pero tenemos disputa inclusive contra el bolsonarismo en Brasil ahora, porque en São Paulo, que es la parte que tiene más plata, que tiene más universidad, está gobernada por un bolsonarista, por un gobernador que representa la fuerza de Bolsonaro. Ella intenta implementar la militarización de las escuelas y también cómo ultrapasar la cuestión de la autonomía universitaria y poner policía en la universidad, claro, para reprimir los estudiantes, para reprimir como las protestas que son críticas a este proyecto de militarización de las escuelas, porque ellos tienen como lo discurso de la seguridad y nosotros tenemos el discurso de la democracia, de la libertad de expresión. Entonces, estamos disputando hasta hoy la sociedad de Brasil. Ganamos con Lula, pero no es la victoria completa. Los estudiantes siguen movilizados aquí en São Paulo y en otras partes de Brasil. Y yo quiero hablar también de la importancia del movimiento estudiantil para la construcción política, de lideranzas políticas. Cuando miro a Clara, cuando miro a Piera, yo me siento feliz de saber que tenemos lideranza, que tiene lo tamaño de los problemas que vamos a enfrentar. Piera es una lideranza nacional completa y una chica, una muchacha del movimiento estudiantil que ahora se torna una persona muy importante. Porque el movimiento estudiantil es un espacio de formación en la universidad, pero no necesariamente fruto de contenidos de las clases, de la virtualidad, no, es de la experiencia democrática y política de la universidad. Entonces, por eso es tan importante defender la universidad como un territorio político y un territorio democrático, un territorio libre. Esto es fundamental porque necesitamos formar lideranza, necesitamos tener más muchachos politizados. Y hay una otra cosa del movimiento estudiantil que es súper importante, que es la amplitud de la palabra educación. La extrema derecha utiliza la polarización. La extrema derecha le gusta como romper las familias, romper las personas, que las personas no hablen más, que cada uno tenga un grupo político y solamente hable esto. Pero la educación es una palabra amplia, una palabra que toda familia quiere que su hijo tenga acceso a educación, acceso a una universidad, posiblemente a un posgrado. Entonces, la capacidad de movilización de la educación es muy importante porque podemos avanzar en desconstruir la polarización de la sociedad, que es la intención de la extrema derecha. Y esto se torna explícito en Argentina con Milei. Milei utiliza de la polarización para gobernar. Infelizmente, en Latinoamérica hoy, los presidentes más populares, hubo en Ecuador, también súper de extrema derecha, utiliza la militarización contra las protestas. Milei es el segundo presidente más popular hoy de Latinoamérica. Entonces, estamos pasando por una crisis democrática, una crisis de forma política, que la extrema derecha
está cuestionando la estructura en sí de la política. Y la educación y el movimiento estudiantil son actores fundamentales para combatir este fenómeno que tenemos ahora en la región. Amanda y Claret, y para quienes nos escuchan, esto que ustedes están elaborando, digamos, como entiendo la agenda de defensa a nivel continental, que me gustaría ver si la podemos precisar un poquito más, se da al mismo tiempo que la gente está estudiando su propia carrera, está haciendo exámenes, está haciendo sus tesis, está aportando en laboratorios de química, está creando y descubriendo, están leyendo libros, en fin, ¿no? Que es la complejidad del mundo de la lucha estudiantil, ¿verdad? Porque esto no es solamente defender por defender, sino es cumplir, incluso cuando uno sale de la universidad pública, sale con una responsabilidad social de estas universidades públicas, a ejercer pues la profesión y la carrera que la gente decidió desarrollar, porque esto es complejo, ¿verdad? Esto no, en cambio enfrente tenemos pues un proyecto de gente pagada y dedicada todo el tiempo a esto, a limitar, como usted está diciendo, ¿verdad? Tenemos dos, antes de que vuelvan a participar, dos comentarios, uno de Noé Jiménez, ojalá nunca cesen esas luchas, cesen esas luchas, y también Sebastián Ramos en Chile también ha participado dando, digamos, algunas ideas de lo que está pasando en Chile. Dice que las políticas neoliberales impuestas en la dictadura fueron, digamos, muy fuertes en contra de las universidades públicas y pues favoreciendo, que ese es la otra pata de este banco, es cómo crecen las universidades privadas. O sea, ¿verdad? ¿Cómo se va, a propósito de esto que usted decía, educación en el sentido amplio, las cuales no tienen una obligación con el territorio y aparte, ¿cómo se llama? Son universidades que no se sabe muy bien sobre la calidad y el rumbo, etcétera. Agradecemos a Noé Jiménez y a Sebastián Ramos por esta participación. Pero bueno, retomando el tema y antes de escuchar el audio de Neri Padilla de Ecuador, sí me gustaría ver si podemos redondear para finalizar este primer bloque. ¿Cuál es la agenda común, digamos, que se ha tejido desde la organización del movimiento estudiantil a nivel continental? Sí, bueno, primero también extenderle unos saludos a nuestro compañero Sebastián Ramos allá en Chile. Qué emoción sabernos que también en estos espacios de conversación nos estamos acompañando a la distancia, porque justo eso, las luchas tan aisladas que estamos viviendo en estos momentos, es otra trampa más que tiene la derecha, ¿no? De fraccionarnos. Hay agendas comunes, sí, hay agendas comunes en este momento. Una de ellas es el modelo universitario, el modelo de educación pública que tenemos en este momento. El modelo de educación de la Universidad Pública Latinoamericana se ha perdido y creo que es un proyecto político del movimiento estudiantil rescatarlo. O sea, que las universidades no es solo, como ya lo decía el profesor, venir a estudiar y prepararse para salir al mercado, porque eso es lo que están haciendo las universidades en este momento, preparar a las personas para salir al mercado. Se está orientando el modelo universitario pensando en la lógica
como si fuéramos una empresa, ¿no? De demanda, de consumo. Eso hace que, por ejemplo, se reduzcan los presupuestos a carreras de artes, a carreras de ciencias sociales, a las carreras que sobre todo ponen a las personas a pensar, a analizar, a cuestionar el sistema en el que estamos viviendo, y se están fortaleciendo las carreras como las ingenierías y demás. Y no es que no sean necesarias las ingenierías, ¿no? Sino para qué modelo de desarrollo le están apostando en este momento las universidades. Y por qué vemos que las personas que vienen a estudiar esas carreras pasan sus 8 horas al frente de su computadora y no tienen contacto ni siquiera con la persona que están al lado. Y creo que el rescate del modelo universitario, el modelo de una universidad humanista, de una educación liberadora que sobre todo apueste a las grandes epistemologías del sur, que es de donde surge, ¿no?, toda esta corriente del modelo público latinoamericano. Y de mano con esto, el proyecto de la autonomía universitaria, que la autonomía no es solamente una consigna, ¿no? La autonomía es eh, este proyecto que nos permite que las universidades tengan su propia capacidad de definir su gobierno, su administración y cómo nos vamos a financiar, o sea, el dinero que nos da el Estado, cómo lo vamos a distribuir. Pero dentro de esa autonomía y este modelo de universidad hay algo que es clave y que también estamos rescatando, y es la participación estudiantil. Es entender que la autonomía universitaria desde la reforma de Córdoba permite el cogobierno, y eso quiere decir que hoy en esta universidad pública el voto de una persona administrativa, de una persona docente y el de una persona estudiante tienen el mismo peso. Este cogobierno es lo que debería construir el modelo de universidad, y eso lo estamos rescatando, y en la Universidad Nacional nos costó muchísimo porque estábamos viendo que, por ejemplo, hay órganos que funcionaban en su naturalidad sin que les importara lo que pensaran las personas estudiantes. Entonces, era cada vez esto de que las personas que están trabajando dentro de la universidad también se están desprendiendo de ese proyecto. Ese es otro de los puntos comunes. La defensa de la educación pública frente a la educación privada, y eso también lo vivimos en la CRES. Todo esto que estoy diciendo son puntos que también en la conferencia se profundizaron, y que ahí la compañera Amanda sobre todo dio la lucha en la construcción de ese pliego, ¿verdad? Porque había muchos intereses en juego. ¿Qué pasaba cuando llegaban los rectores de las universidades privadas a poner sus intereses sobre la agenda? Y nos pasó en uno de los espacios que un rector, de hecho de Ecuador, para pasar a hablar un poco de lo que nos va a comentar también el compañero Neri, se levantó y dijo que las personas jóvenes teníamos que entender que antes que derechos teníamos obligaciones, entonces que no estaba de acuerdo con que la educación viniera a ser cerca de la palabra derecho. Y ese es el riesgo que se está corriendo en este momento. No hay un modelo privatizador que está avanzando, y no es solamente desde la institución privada, sino también lo estamos viendo desde el Estado. Cada vez que se desfinancia lo público es para que deje de funcionar en algún momento y las personas apuesten a esto otro. Cada vez vemos una universidad que deja de responder menos a la realidad de la clase trabajadora del país, o sea, las becas no están alcanzando, y no es que lo digamos las personas porque es que no están alcanzando, es que hay que salir a ver qué alcanza con 40,000 colones en este momento. Las personas necesitan alimentarse bien para estudiar, necesitan dormir bien para estudiar, y con una jornada académica de 8 horas es imposible trabajar, y en este momento estamos en un país en que las personas necesitan trabajar porque necesitan comer. Ese modelo de universidad que no está atendiendo la realidad económica y social que estamos atravesando, pues estamos en el momento de shock que entran los países en estas crisis, ¿no? En el punto de quiebre. Se están alejando estas personas de la educación pública. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son? ¿A quién están escuchando, no? Porque hoy estos discursos cada vez más radicalizados de la derecha están haciendo eco, sobre todo en las personas jóvenes, como en Argentina. ¿Por qué gana Milei con tanto voto joven? Porque nuestra generación es una generación que crece en la crisis. No conocemos un Estado social de derecho fuerte.
No conocemos una educación pública de calidad. Nos tocó vivir la crisis todos los años. Y cuando llega un discurso como este a darme soluciones donde no me importan las reglas, sino que se me solucionan los problemas, pues ahí estamos cayendo. Y bueno, creo que eso también lo estamos intentando recuperar como un proyecto político. Tiene que existir un proyecto político dentro de la universidad. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Hay que dedicarle el tiempo y la vida entera? Sí. Y cuesta mucho, cuesta, pero creo que una en la región se va topando a estas compañeras, ¿no? Que nos acuerpamos a la distancia porque es retador y muchas veces también desalentador, pero creo que esta rebeldía de las personas jóvenes que nos sigue moviendo y mientras seamos jóvenes y tengamos energía, pues estos van a ser como los puntos generales, ¿no? De esta agenda. Gracias, Claret. Vamos a escuchar a Neri Padilla, si les parecen, desde la Universidad del Ecuador. Saludos de parte de Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. ¿Cuál es la situación actual de la universidad pública? En el caso de nuestro país, se ha dado un proceso sistemático y paulatino que busca el debilitamiento de la universidad pública y el fortalecimiento de la universidad privada. Esto se expresa en los recortes desde el año 2016 hasta la actualidad, con una deuda que tiene el gobierno de 708 millones de dólares. Además, con la última proforma presupuestaria, no se va a invertir más de $300 por estudiante en concepto de gratuidad, puesto que somos 570.573 estudiantes a nivel nacional y se han congelado los conceptos de gratuidad en 183 millones de dólares desde el año 2017. Además, ¿por qué mencionamos que este proceso busca fortalecer a la universidad privada? Porque han incrementado su tasa de matriculación en un 15%. Además, luego de la imposición de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010, se ha violentado la autonomía con la figura de autonomía, entre comillas, responsable, que recae en la subjetividad y le da paso a que el gobierno intervenga a las universidades, violente esa autonomía y no garantice sus recursos a plenitud. Además, esta ley da paso al que el Consejo de Educación Superior puede intervenir las universidades. Y siempre que se ha dado este tipo de procesos, se ha agudizado las crisis de las universidades y no se han dado salidas viables. Además, debemos mencionar que esta ley no garantiza la democratización, es decir, no podemos elegir a todas las autoridades, solo podemos elegir a los rectores o rectoras de cada una de las instituciones de educación superior, pero no a decanos, no a subdecanos, no a directores de carrera. Debemos señalar además que se está violentando el derecho de acceder a la educación establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución, puesto que 1.200.000 bachilleres no han logrado acceder por procesos meritocráticos y elitistas que se han establecido. Y por lo tanto, nosotros desde la FEWE planteamos de que se declare en emergencia la educación superior pública y se destinen los recursos necesarios para atender cada una de estas necesidades. Gracias, hemos escuchado a Neri Padilla, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Él agrega ahí otros elementos más en esta complejidad, me parece a mí, como es no solo el contexto externo que viven las universidades, sino también lo que está pasando al interior de las universidades, sea porque digamos, hay élites académicas, por ejemplo, enquistadas, o porque empiezan a ocupar espacios dentro de las mismas universidades, personas que comulgan con el ideario
neoliberal, por ejemplo, ¿verdad? Que asumen puestos en diferentes, en unidades académicas, en carreras, en consejos universitarios, etcétera, en diferentes. Eh, eh, ¿Qué podemos agregar a esto, Amanda, de lo que ha dicho Neri? Sí, súper preocupante la situación de Ecuador, porque es como lo extremo de una sociedad que ahora convive con una violencia muy fuerte, narcotráfico, problemas sociales, y el gobierno la respuesta es como aprofundar los problemas, como retirando los presupuestos de la universidad y atacando y persiguiendo los estudiantes. Creo que tanto Clara como yo y Neri también hablan de la cuestión democrática de la universidad. Tenemos que comprender que vivimos en una sociedad desigual. Latinoamérica es una sociedad profundamente desigual. Entonces, la meritocracia es la orden. Sabemos que vamos a tener siempre la misma élite en el poder político, intelectual, científico. Entonces necesitamos crear políticas públicas para cambiar nuestra sociedad, que se torne menos desigual. Una de las importancias de la política pública es la cuestión que aquí en Brasil hablamos, las cotas económicas y también raciales. Aquí tenemos los problemas de la cuestión de raza. Tenemos 51% de la población negra, pero estos no están en la universidad. Entonces necesitamos de política pública para cambiar la realidad de la universidad. Y después necesitamos también de política pública para que este estudiante permanezca en la universidad. Porque también tenemos una otra característica en Latinoamérica, que es los estudiantes son trabajadores. Los estudiantes también trabajan. No es verdad que los estudiantes solamente estudian, porque esto sería como tener presupuesto de plata para sobrevivir, para tener una habitación, para tener alimentación. Entonces necesitamos como que la universidad, los estados, la política pública cree políticas que pueda como solucionar las demandas de los estudiantes más pobres, como alimentación, casas estudiantiles, un soporte emocional también muy importante, no hablemos, pero la cuestión de salud mental es uno de los puntos más fuertes para la juventud hoy. También está presente en los temas de la universidad. Entonces hay muchas políticas que tenemos que construir solamente para pensar en una sociedad más igualitaria, solamente para esto. Pero que vivimos hoy es como un ataque a la estructura universitaria que tenemos. Yo no hablé mucho sobre la UCLAI, quería hablar rápidamente. La UCLAI es una organización continental que representa a los estudiantes en la UNESCO, en la ONU, en todos los organismos internacionales, que representan a los estudiantes latinoamericanos y caribeños. Es súper importante la estructura de la UCLAI porque la estructura de la UCLAI es la realidad política de cada país. Entonces tenemos 38 federaciones estudiantiles. Ahora vamos a tener también la FEUNA que Clare empezó a trabajar con nosotros, entonces vamos a tener la representación de Costa Rica también en la UCLAI. Por la UCLAI intentamos articular el movimiento estudiantil del continente para muchas cosas. Una es representar en la UNESCO, representar en la ONU, pero también como orientar la línea política, si es posible. Infelizmente tenemos mucha necesidad de denunciar los abusos policiales, de denunciar la represión, las protestas. Entonces, creo que el movimiento estudiantil hoy en Latinoamérica es como algo fuerte de resistencia al avance de la extrema derecha. Y no hablo esto feliz porque quería que los otros movimientos también fuesen muy fuertes, de trabajadores, indígenas, pero en Brasil y en alguna parte el movimiento estudiantil es el único movimiento que tiene capilaridad
territorial nacional y que tiene capacidad de movilizar un tema que avanza y un tema que puede debatir en la familia, que pueda convencer más personas. Por eso Correcto. creo que es tan importante el movimiento estudiantil. Pero estamos siendo atacados en todas las partes. En la última semana, 9 estudiantes de nosotros aquí, amigos, lideranzas femeninas también, fueron a la cárcel por protestar contra la militarización de la escuela. En la cárcel ocurrieron todos abusos, como humillaciones, como poner a los estudiantes en la cárcel, con muchos problemas, presión psicológica, muchos fueron golpeados, muchos, muy violenta. Entonces, esta es la respuesta de los Estados a nuestra juventud. Pero este es un momento grave, creo. Estamos prácticamente a 5 minutos. Aquí el tiempo, Amanda, en radio pasa veloz, muy veloz, y prácticamente tenemos 5 minutos para cerrar el programa, pero no la agenda, porque me parece que este tema merece por lo menos otro programa más adelante. Ofrezco, por supuesto, los micrófonos a la organización de Voces y Política acá desde la Universidad de Costa Rica, y quizás en Claret y Amanda unos mensajes finales, digamos, que de alguna manera motiven al movimiento estudiantil de América Latina. Este programa va a quedar colgado, ¿verdad? Como un podcast, y se puede escuchar en otras latitudes. Ok, bueno, primero creo que el mensaje lo hay que dirigir en varias líneas. Estamos en este momento en el país y en la región atravesando una realidad de crisis que quizá mi generación, nuestra generación no había atravesado. Eso nos requiere de una gran responsabilidad, y hablo aquí ya directamente a las personas que están asumiendo puestos de representación, porque el proyecto político también del neoliberalismo ha entrado y ha hecho que las personas que estén asumiendo los puestos de representación sean personas con cierto perfil, ¿no? Son estas personas que tienen privilegios de clase, personas que quizá pasaron por educación privada, que le pueden dedicar el 24/7 a la universidad y no van a tener preocupaciones de qué voy a comer, etcétera, ¿verdad? Están siendo tomados por los partidos de derecha, ¿no? Y esto es una gran preocupación cuando lo vemos reproducirse en nuestras universidades. Es complejo asumir un puesto de representación, por supuesto, pero también esto viene a este modelo de mundo en el que vivimos, en el que la imagen importa más que el contenido, en el que esto se vuelve algo casi de caricatura, de fingir que somos, de fingir que hacemos. No hay un debate crítico ni político. Y esto yo lo digo porque tenemos que aprender como personas jóvenes cómo es la política de verdad. Y nuestra política, sobre todo de juventudes de izquierda, necesita ser una política muy distinta al proyecto de la derecha. Necesitamos entender que esto se trata de problemas colectivos que requieren soluciones colectivas, ¿no? Con criticidad, con altura, tenemos que tener formación política antes de asumir un puesto de representación. No es gratuito las personas que han entregado su vida en la historia de la región por salvar la universidad pública. No es gratuito. Esas son las vidas que hoy, esa fue la sangre que sigue corriendo y que es la que tenemos que recordar. Esto no es un puesto de un tiquete para la fama, no. Eso lo digo de frente porque hay una ausencia de proyecto político. Se acerca la negociación del presupuesto de las universidades públicas en Costa Rica y no sabemos cuál es la posición de ninguna de las federaciones de estudiantes.
Tampoco sabemos cuál es la posición de ninguna de las rectorías de las universidades públicas. Y eso nos dice varias cosas aquí. Nos dice primero que no hemos logrado tener ni consolidar ni siquiera una narrativa mínima común entre las rectorías que obligatoriamente se tienen que sentar juntas todos los martes en CONARE. O sea, es una obligación mínima saber que las universidades tienen que tener una estrategia política que pueda responder a las negociaciones del presupuesto de las universidades, que es año a año, y las universidades no lo estamos logrando, vamos perdiendo. Si el partido comenzara hoy, ya lo perdimos porque el MEP sigue moviendo sus cosas. Vimos también que el mes pasado se reúnen los rectores con el MEP y no nos dicen nada de las representaciones estudiantiles. Entonces están aislando su trabajo como si tuvieran, como si el cogobierno incluso ni existiera, ¿no? Esto es como una parte del mensaje. No todo está perdido. No todo está perdido. Creo yo que al menos esta región es una región que siempre ha estado totalmente rota y tomada y es sumamente desigual y profundamente violenta y profundamente sangrienta. Hemos vivido el proceso colonizador y saqueador y lo seguimos viviendo y aún así hemos visto las voces propias resurgir. Creo que eso puede pasar, no hoy, no mañana. Tal vez pasen años, tal vez tengamos que caer más profundo, ¿no? Pero sí urge colectivizarnos, urge articularnos y urge entender que nuestro proyecto político y nuestras formas de hacer las cosas tienen que cambiar. Ojalá pronto, ¿no? Qué pena, Amanda, 1 minuto te queda para dar un mensaje final. 1 minuto, ok. Perdón, jóvenes, que hablamos como que parece que está todo tan malo que no vamos a hacer nada. No, vamos a hacer algo, sí. Luchar vale mucho, vale la vida. La historia de Latinoamérica es de resistencia, somos referencia en el mundo por resistir, por pensar en algo alternativo. Y este es el momento. Entonces, hacer política, hacer algo colectivo, y eso nos enseña mucho más lo que nosotros damos de trabajo. Entonces, siempre vale la pena. Y también hablar para las muchachas, las mujeres, las niñas. Sí, este es nuestro espacio y vamos a ocupar la política. Gracias. Gracias. Un saludo y muchas gracias a Claret Calderón y Amanda Harumi. Y Sebastián Ramos, que ha estado intercambiando con nosotros, les manda saludos a Amanda y a Claret desde Chile, y también agradecemos a Ariel Solano la participación en redes. Y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U Pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estaremos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.